SER Podcast. Pregunta para abrir hoy la ventana. Bueno, preguntas, porque son tres en realidad. Os las podéis plantear, los que estáis ahora mismo escuchando la radio, en el coche, paseando, bajo la lluvia, en el monte, en la playa, donde sea, pero también las formulo a quienes están aquí conmigo en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, que son Marta Delvado. Hola, Marta. Buenas tardes, no te rías. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, John Sisiaga, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. No, son tres preguntas muy básicas. La primera es muy fácil. ¿Os gusta celebrar los cumpleaños? A mí me gusta celebrar en general, sí. A mí me encanta. Sí. La segunda conecta con lo que decía Marta. ¿Hay otras fechas también especiales que celebréis? Yo qué sé, cuando acabe la carrera, un viaje, un concierto, un título de liga, no sé. ¿Hay otras fechas especiales? Sí, hay otras fechas especiales. Sí, también. ¿También? No, yo cumpleaños. Vale. Y la tercera es la más complicadita de preguntar. ¿Creéis que se puede celebrar un aniversario invocando el canto de un pájaro? Pues no lo sé. La respuesta si te lleva sí. algo, sí, claro. La respuesta sí se puede. Esto, ya sé que es otra pregunta, ¿sabéis lo que es, no? Sí, ¿no? Mirlo, ¿no? Un pájaro. Sí, joder. Bueno, sí. Un mirlo. Es un mirlo macho. Mirlo. Es un mirlo macho, para más jolín. señas. Sí. El canto del mirlo. Y el canto del mirlo es el título de la canción con la que Guillermo Rodríguez Godínez, Arcano, nuestro Arcano, rapero, freestyler y de todo, he dicho trailer, freestyler mejor. Bueno, Arcano celebra un año entero sin adicciones. 7 de marzo 2025. Nada que celebrar pa' lo mucho que brindo. Mi gente dice que me ve distinto. A quien quiero engañar ya no soy el mismo. Hace años que lo veo todo gris. Te juro que brillaba pero lo perdí. Hablando por los codos sin nada que decir. Todo el día ciego pa' no verme a mí. La historia que cuenta Arcano, y como la cuenta, lo estamos escuchando, la verdad es que no deja lugar a dudas, pero el panorama afortunadamente ha cambiado y hoy, un año después, la vida de Arcano suena distinta. 7 de marzo 2026. Ha vuelto el Guille que todos conocéis. Un amor a aquellos que escucharon mi Mayday. Os llevo conmigo al subir al stage. He vuelto a escuchar el canto del mirlo. Siempre estuvo ahí, solo no supe distinguirlo. Cubrí de oro mis grietas, les di cariño y reposo. Ahora luzco mis heridas orgulloso. Dejé de alimentar al monstruo al fin. Dicen que murió de hambre de vivir. Duermo tranquilo y despierto contento. Vivo más lento, vivo más tiempo. Maldije las piedras del camino sin saber que era yo quien las portaba conmigo. Solté el lastre, escapé del lago y dejé un sendero para todos los ahogados. En los estudios de Radio Alicante, Arcano, Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. Arcano. Felicidades. Hola. Felicidades. Muchas Felicidades. Muchas gracias. Dentro de muchas 2 lunes cumples años, que ya lo sé. Exacto. Pero hoy felicidades. Muchísimas gracias. Estoy muy contento. Ha sido un proceso muy duro, un proceso que viene de muchos años atrás y tú bien lo sabes, Carles. Sí. Y ya por fin ver que estoy fuera de todo eso, ver que he podido cumplir el año, que es como el reto inicial que me puse, pero que bueno, que al final se ha convertido en una decisión para toda mi vida, me hace estar muy feliz. ¿Qué pasó aquel 7 de marzo de 2025, Guillermo? Para que dijeras hasta aquí. Podemos hablar de la noche del 6 de marzo de 2025. Yo venía... Como te decía, esto es un problema de años atrás con el que he ido luchando, pero ya los últimos meses antes de dejarlo ya fueron terribles respecto al consumo de alcohol. Y el consumo de alcohol me traía al consumo de otras drogas. Uh-huh. Y esa noche del 6 de marzo recuerdo que estaba en la cama con mi expareja, estaba llorando, me sentía decadente, me sentía sucio, sentía que todo iba mal en todas las áreas de mi vida. Y a la mañana siguiente desperté y tuve como esa revelación de tengo que cambiar esto y tengo que buscar alguna manera distinta de salir de aquí. Y ahí es cuando empecé, desde el día 1, a retransmitir en mis redes sociales el proceso, lo que yo llamé un reto, que era estar un año sin alcohol ni otras drogas, evidentemente.
Y en ese momento yo, si pensaba en dejarlo para toda la vida, me parecía absolutamente imposible. Entonces me puse como un reto medible y por eso me puse el reto de 1 año, y ahí empecé a comunicarlo, empecé a apoyarme en la gente, se formó una comunidad preciosa y ese fue el camino de salida. ¿Qué o quiénes te han ayudado más a superar esto de momento, Guillermo? Bueno, pues he mencionado a mi expareja, que aunque ya no estemos juntos, le voy a estar eternamente agradecido. ¿Tu madre? Estuvo ahí, claro, exacto. Mi madre también, mi psicólogo, mi manager, que es mi mejor amigo también. Yo creo que esas son las 4 personas esenciales que han estado conmigo en este proceso. Y luego toda la gente que me ha ido acompañando en todo este proceso de comunicarlo. No es la primera vez, lo has comentado tú antes, hace tiempo que nos conocemos, no es la primera vez que tú hablas públicamente y con transparencia de tus problemas con el alcohol, con otras adicciones. ¿Qué ha habido de diferente en esta para que lo hayas conseguido? Pues para empezar, ese compromiso público, ojalá no hubiera tenido que existir. Ojalá simplemente con prometérmelo a mí mismo hubiera sido suficiente y ya está. Pero este compromiso público, este reto, esta presión, digamos, el apoyo de la gente para mí ha sido clave. Y luego que algo diferente al resto de veces que lo he intentado y que he estado luchando con esto, ha sido el ser consciente durante el proceso que esto no era simplemente un reto, vale, me lo dejo un tiempo y ya veo que controlo y ya está, sino transformarlo de una manera honesta en una nueva vida. Es decir, no, es que este soy yo. O sea, ahora soy una persona que no bebe alcohol, que no consume otro tipo de drogas y que ese cambio se diera de manera real. Arcano, nos estás contando cómo pasaste a este lado, ¿no? Al lado de la luz. Cuéntanos cómo fue caer en el agujero. Bueno, al final es esto que os decía, ¿no? Como que viene de muchos años atrás, es algo que de manera progresiva cada vez, yo creo que casi sin darte cuenta vas consumiendo más, bebiendo más, saliendo más de fiesta, y en esos últimos meses, antes de dejarlo, estaba en la peor etapa. Era como que ya directamente mi vida se convirtió en un bucle de enlazar una fiesta con otra, varios días de resaca, algún día de culpabilidad y luego otra vez volver a lo mismo. Y cuando yo hablaba con mi gente en ese momento, yo honestamente les decía, es que no veo posibilidad de salir de esto. De hecho, llegó un punto en el que consideraba que lo necesitaba para ejecutar mi arte. O sea, que para salir a un escenario, para rapear, para no tener ese miedo, para tener esa soltura, es la clásica confusión de consumo con creatividad. Y ahora he podido comprobar que es todo lo contrario. Guillermo, hoy es un día luminoso y los que vendrán en adelante, pero en estos 365 días, desde aquel anterior 7 de marzo, ¿cuántos días negros ha habido? Muchísimos. Sobre todo en las primeras semanas y los primeros meses. De hecho, algo que me gustaría dejar claro a quien esté pasando por un proceso similar. Es que eso es muy importante. Tú eres un referente, Guillermo, y lo sabes, además. Muchas gracias. ¿No? ¿Verdad? Algo que me gustaría dejar claro es que durante esas primeras semanas o esos primeros meses que son muy duros, que hay momentos que estás irritable, hay momentos que te sientes plano a nivel emocional, hay como muchas cosas que pesan, que no caigan en el error de pensar que ese es el estado emocional que les espera para el resto de su vida. Que eso es lo que te hace realmente volver a consumir. Cuando dices, ostras, es que me cuesta sentir las cosas, es que no siento la misma alegría, me cuesta divertirme, estoy súper irritable. Todo eso se pasa. Y entonces, cuando ya pasa todo eso, cuando pasas a la siguiente fase, podríamos decir, ya consigues experimentar una alegría, una excitación, una ilusión que es real y que se siente de una manera mucho más plena que cuando lo hacías mediante sustancias. Estás embarcado en un proyecto muy chulo que es el Mood 00. Das charlas a estudiantes en institutos, se juntan varios cursos en un auditorio, te escuchan porque insisto en que eres un referente para ellos. Hay siempre algún profesional especializado en adicciones
para acompañarte en la charla. ¿Qué feedback tienes? ¿Qué te cuentan los chavales? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves que aceptan tu experiencia? ¿Cómo es eso, Guillermo? La verdad que este es un proyecto muy bonito. O sea, yo empecé todo esto de comunicar mi camino únicamente con la intención de salvarme a mí mismo, de salvar mi vida, y de paso pues me he podido encontrar que le ha podido ayudar a gente y ha podido servir para algo, y de ahí nace Mood 00. Yo creo que los chavales agradecen que el recibir una historia honesta, sin moralismo, sin ir como de profesor de esto hay que hacerlo, esto no, simplemente el presentarles cuál ha sido mi historia para ser conscientes de hasta qué punto te puede llevar el alcohol y que no es un juego. De hecho, en esas charlas que, como tú decías, juntamos a clases de instituto, las juntamos en un auditorio y nos ponemos ahí, hablo yo, pero luego los chavales me hacen preguntas. Yo creo que ahí es donde está la parte más interesante, porque es cuando me empiezan a expresar todas sus inquietudes, hablamos de casos personales. Y yo creo que es un espacio muy bonito para reflexionar sobre esto sin caer, como digo, en moralismos, ni en dar lecciones a nadie. Oye, Arcano, no sé si has elegido el título de la canción, el canto del mirlo. Yo quería saber qué tiene con el mirlo. Pero bueno, sabes que en algunas mitologías, por ejemplo, en mi tierra está siempre el mirlo asociado pues con una especie de buenos augurios o buena suerte, de resurrección. No sé si tiene algo que ver con eso. Pero mira, yo te quería preguntar, volviendo al principio de lo que has dicho, aquel día de hace un año en el que te sientes sucio, decadente, has dicho, eso es la clásica bajona de después de una de estas, ¿no? ¿En qué momento saltas la negación, saltas la falsa sensación de autocontrol, de esto se me pasa en un día o dos y vuelvo a estar bien, y empiezas a entender que o necesitas ayuda o que lo que te estaban diciendo los demás era la verdadera realidad? Claro, es que cuando estás inmerso en un bucle de consumo es muy complicado tener momentos de claridad. No. O sea, vives como en una nebulosa constante. Y yo creo que es que fue al día siguiente de esa noche que os cuento que por un momento, por un pequeño momento, esa parte luminosa de mí tomó las riendas y dijo: o sea, tienes que dar un cambio radical, tienes que hacer algo radicalmente distinto a lo que llevas haciendo en tu vida durante estos últimos años, y es ahora o nunca. Es hacer un cambio radical o ya directamente abandonarte por completo. Porque es que es una conversación que se podía, o sea, que se había dado muchas veces en mi cabeza y con mi entorno y todo eso. Y no sé, fue como un momento de lucidez, fue algo impulsivo. De hecho, me acuerdo que se lo conté a mi expareja: voy a hacer esto y voy a subir un vídeo y me voy a comprometer a estar un año sin beber alcohol, voy a subir un vídeo cada día contándolo, tal. Y me dijo: ¿pero estás seguro? Es que si empiezas a comunicarlo, lo tienes que hacer de verdad. Y fue como, no. Sí, o sea, necesito que suceda. Estoy harto de mí mismo. Y entonces, suerte para mí, que no lo pensé mucho, fui impulsivo. Y durante esas primeras semanas que necesitas algo más fuerte algo más fuerte que tú mismo, pues tuve la fuerza de esta acción, tuve, como digo, pues el apoyo de mi gente cercana y todo esto. Y el canto del mirlo al final es una metáfora de lo que es el sentido de la vida, el tener un propósito. Digo en la canción: he vuelto a escuchar el canto del mirlo, siempre estuvo ahí, solo no supe distinguirlo. Es como durante estos años oscuros perdí como esa visión de un propósito, de un camino, de un hacia dónde dirigirme. Vivía en un nihilismo constante que al final no suponía ningún tipo de motor vital, y cómo con el pasar de los meses, con el desintoxicar mi mente, con el tener una visión más clara, pude volver a escuchar ese canto del mirlo. Y fue durante este proceso cuando tomé la decisión de: esto no es un reto de un año, esto es algo para toda la vida. Lo has mencionado así antes de pasada, pero quería preguntarte por el papel que ha tenido tu psicólogo en todo este proceso. Ha sido vital. Ha sido vital. Además, él se ha volcado desde el principio. Para que os hagáis una idea, en uno de los últimos eventos que tuve en Barcelona, se vino él conmigo a acompañarme al evento. Y ha sido un soporte grandísimo. Ha sido un soporte grandísimo porque
además de tratar propiamente el tema del alcohol, bueno, al final el alcohol es una herramienta o no sé si llamarlo herramienta, pero bueno, algo que utilizamos para tapar otra cosa. Entonces hemos profundizado mucho en aquellas cosas que quizás yo estaba tapando, aquellas cosas que me estaban causando estrés, que me estaban causando preocupación. Y En el tema dices todo el día ciego para no verme a mí. Exacto. ¿Qué no querías ver de ti? Pues seguramente no quería ver cosas de mi pasado, que me acompañaban. No quería ver miedos, inseguridades. También seguramente hay como muchos factores influyendo en qué me ha llevado hasta esta situación. También está estudiado que el factor genético influye y por parte de padre alcohólico y abuelo alcohólico, pues también por ahí hay una parte que influye sin duda. En la parte de estar expuesto a la crítica, haber tenido como varios episodios a nivel público que me han afectado mucho a nivel personal. Pues yo creo que es un conjunto de todo y cómo al final crecí aprendiendo a aliviar cualquier tipo de dolor a nivel mental, a nivel emocional con el alcohol, pues cada vez lo utilizaba más. Oye, y en este año en el que ya nos has contado que has derrapado, pero has rapeado mucho, el rapear, aparte de En la Ventana, ¿te ha ayudado? Hay muchas canciones que han surgido de esta experiencia que escucharemos próximamente. Sí, sin duda. O sea, una de las cosas buenas... A los chavales les rapeas, ¿no? En el instituto cuando vas. Vale. Sí, ¿no? Y aparte he vuelto a las batallas. Ostras. Sí. He vuelto a las batallas, además he vuelto por todo lo alto en la Liga Española de Batallas. Y bueno, no porque sea yo, pero estoy dando un nivelón. Lo estoy haciendo muy bien. Claro. Y una de las cosas que descubres cuando dejas el alcohol, cuando dejas la fiesta, es que tienes mucho tiempo libre, tienes mucha más energía, tienes muchísimo más foco. O sea, yo me siento hiperproductivo y eso se está viendo reflejado también en mi producción artística. Mira, para terminar, te hemos saludado esta tarde diciéndote felicidades. ¿Tú sabes el 7 de marzo qué festividad es? ¿No? Porque Isaías lo ha mirado. Sí, yo no lo sabía hasta ahora, pero la verdad es que te viene como anillo al dedo. Son las Santas Perpetua y Felicidad. Que la perpetua felicidad es lo que te espera a partir de ahora, majo. ¡Qué bueno! Mira tú, Qué bueno. Aún Muchas no creyendo gracias. en estas cosas, pero de repente los caminos se cruzan. Vete a saber. Me encanta. Felicidad para ti, Guillermo. Mañana nos reencontramos en Todo por la Radio. Y si estás en Madrid, te daré un abrazo de los de verdad. Y si no, cuando te vea. Desde Alicante. Mañana nos vemos y cuando esté en Madrid, abrazo. La Ventana, en Ser Podcast. Ángel Barceló, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francino. Pregunta de ortodoxia y de rigor. ¿Qué ves ahora mismo desde tu ventana? Pues mira, ahora mismo desde mi ventana estoy en la calle, estamos en la calle, pero estaría en el mismo sitio donde daría mi ventana, una calle muy poco transitada, una estación de autobuses con poco movimiento y algunas personas que se van recogiendo, van a buscar comida, porque recordemos que aquí es Ramadán, se va a poner el sol muy prontito, queda muy poquito rato de luz, con lo cual van a romper el ayuno y esto se convierte en reuniones en las casas o donde sea para celebrar este fin del ayuno del día. Estáis ya en Jerusalén, esta mañana nos hablabais desde Tel Aviv. ¿Alguna diferencia sustancial en el paisaje humano y urbano? No, bueno, la diferencia que hay entre las dos ciudades, venimos de una ciudad, Tel Aviv, que es una ciudad de grandes rascacielos, muy cosmopolita, con un frente marítimo espectacular y que daba la sensación estos días de una ciudad desierta, a medio o a un cuarto de gas, y ahora estamos en Jerusalén, que es una ciudad histórica con unos monumentos que cada uno habla por sí mismo, pero el paisaje sí que es el mismo, hay muy poca gente moviéndose, es lo que nos contaban esta mañana, que nadie quiere normalizarlo, pero todo el mundo lleva la guerra a la que apoyan, por cierto, también lo decíamos esta mañana, más del 90% de los judíos israelíes están a favor de la operación militar lanzada por Benjamín Netanyahu, a pesar de las consecuencias que tiene sobre ellos mismos y las consecuencias traducidas en víctimas mortales en otros países. Nicolás Castellano, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Vas encadenando una guerra con otra tú? No, quiero saber cómo estás, cómo te sientes. Bueno, pues bastante impresionado como todos, ¿no? Nadie esperaba que Netanyahu fuera a incendiar la región de esta manera.
era su viejo sueño, y ahí está John también y Marta que conocen estas claves, su viejo sueño sionista de incendiar la región, acabar con el régimen iraní, y está por ver, es lo que va a pasar, ¿no? 10 días después, para nada, el régimen iraní muestra síntomas de debilidad, tienen un nuevo líder elegido, el hijo de Jamenei, ya oficialmente designado por la televisión pública en las últimas horas, y sobre todo con la sensación de que Israel y Trump de momento no tienen límite en cuanto a esos ataques. Acaban de lanzar por parte de Israel un ataque en 3 regiones de Teherán, y acaba de salir hace unos instantes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, para presumir de alguna manera que han desplazado a más de 1 millón de libaneses desde el sur del Líbano, donde veíamos ayer cuando estábamos Ángel y yo en la frontera viendo esos combates, y desde Beirut más de 1 millón de personas, Carlas, en tan solo unos días han sido desplazados en el Líbano, y también asegura que han matado a un líder de Hezbollah. El precio que están pagando aquí son más de 1.600 muertos, 1.300 en Irán, más de 300 en el Líbano, y ese mapa que se va salpicando en toda la región, algo inédito, porque ni siquiera en la guerra de este verano de los 13 días, de los famosos 13 días, digamos que la expansión del conflicto fue tan grande. Así que el causante de este conflicto, que es Israel, con su escudo antimisiles, su escudo de hierro, con la protección de Estados Unidos, sigue castigando a la región con un número de bajas muy corto, apenas 13 muertos y 1.800 hospitalizados. Hoy el último muerto, por cierto, cuando la última alerta de la que éramos testigos en el entorno de Tel Aviv, cayó un misil en esa zona. Y la sensación que tienes es que, o que tengo yo después de cubrir esta situación de Oriente Próximo, especialmente desde el 7 de octubre, es que Netanyahu y Trump están dispuestos a todo. Pero ojo, porque ese dispuestos a todos y esas ansias imperialistas de ambos no van a llevar a una resolución fácil para nada de la situación aquí en Oriente Próximo, y sobre todo también con la clave, Carlas, de siempre, que es el conflicto palestino, que es el que atraviesa todo. Hoy, mientras todos estamos mirando a ese mapa que va aumentando, digamos, el número de países afectados, hoy Netanyahu sigue con su genocidio, ha matado otras 6 personas, entre ellas otra colega periodista en Gaza, y les ha cerrado el acceso a toda la ayuda humanitaria. Claro, es que yo creo que está actuando también como cortina de humo, ¿no? Es decir, ya nadie habla del conflicto de Gaza porque estamos a otra que es todavía mayor, que yo no sé si estaba también en el origen del objetivo, ¿no?, de emprender esta nueva guerra. Bueno, recordemos los problemas judiciales que tenía Benjamín Netanyahu cuando empezó su acoso a Gaza, cuando empezó el genocidio, más allá de esos brutales atentados de Hamás del 7 de octubre, pero dejó de hablarse de sus problemas judiciales, de su contestación interna. Esta mañana también lo recordábamos, aquí había habido movilizaciones de miles de personas para protestar por esta situación judicial del primer ministro. Todo esto ha quedado borrado, y si encontrábamos algún atisbo de contestación, que era muy poco, porque también estuvimos aquí cubriéndolo, algún atisbo de contestación cuando la masacre de Gaza, ahora es evidente que todo el mundo se ha olvidado, y Netanyahu sigue estando ahí y sigue siendo, junto con Donald Trump, pues el causante de este estallido del orden mundial como lo conocíamos hasta ahora. Se han olvidado de Gaza y están ocultando o haciendo que se desvíe el foco también de lo que están haciendo en Cisjordania, que sigue siendo igual de terrible, y vosotros seguro que lo estáis viendo. Estaba leyendo en Haaretz que un titular del exministro Ehud Olmert, que claro, comparado con Netanyahu ahora se ha vuelto moderado, que dice que esta es una guerra americana y que nadie ha ido a Irán a salvar a Israel. Y a mí me llama mucho la atención esto que comentas tú, Ángels, de ese apoyo casi total de la población a esta nueva guerra contra Irán. ¿Por qué? ¿Qué justificación dan? ¿Qué justificación de aquí en Israel? La sociedad, los israelíes, la sociedad civil israelí, para apoyar esta guerra. ¿Realmente se creen vulnerables ante un ataque de Irán? A ver, esta es una sociedad que siempre se ha sentido vulnerable, lo que pasa que siempre han estado muy convencidos de que la cúpula de hierro, de que el escudo antimisiles, pasara lo que pasara, a ellos les defendería. Esta vez ven que no es así y apoyan a su primer ministro en lo que pase, en cuál pueda ser el final de esta guerra. El problema, y lo comentaba antes Nico, el problema es que nadie sabe cuál es el final de esta guerra, es que nadie sabe cuál es el objetivo de esta guerra, porque si el objetivo es finalizar, acabar con el régimen de los ayatolás, desde Irán se está demostrando que esto no va a ser así, es decir, se van regenerando y la amenaza es esta, caerá el siguiente, si cae el siguiente, caerá el siguiente. Tampoco tengo yo claro que este sea el objetivo. Hay un interés económico, como siempre, en los territorios donde hay petróleo, y si está Donald Trump en una guerra, su último interés es establecer la democracia en los países donde interviene en el conflicto.
Yo es que la verdad me quedo impactado con el 90% de apoyo. Hay veces que las cifras no me suelen cuadrar del todo. Joder, si hay un 21% de habitantes en Israel que son árabes musulmanes, árabes cristianos, que son drusos, es decir, ¿de verdad también esa parte apoya la guerra o es que no se les pregunta a todos ellos? Me voy a jugar un cortado con los dos a que sé dónde estáis, creo, porque si habéis dicho que hay una estación de autobuses, que estáis viendo a la gente comprar comida para el Ramadán, me la juego a que estáis casi enfrente de la puerta de Damasco en la estación de autobuses que va para Ramal y para ¿Qué opinan todos ellos? ¿Qué opina esa gente? Claro, John, tú decías el dato de la población y del mapa de la población en Israel y en los territorios palestinos ocupados por Israel, pero claro, la encuesta se refiere a los judíos, que son los que han sido encuestados, y ellos son los que apoyan al 90%. Y sobre todo, John, y lo que decía Marta, ¿qué ha pasado con esta narrativa fascista, bélica de los últimos años del gobierno de Bibi? Recordemos la ultraderecha, con Smotrich, con Ben-Gvir, con la gente que llama animales, hormigas, parásitos a los palestinos, que se ha validado un discurso público, se ha blanqueado un discurso público en el que los palestinos no son seres humanos, en el que esos más de 70.000 muertos del genocidio de Gaza no importan, no pesan en la balanza pública electoralista que busca la salvación de Bibi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Marta hacía esa pregunta de, bueno, parece que se están desviando la atención, y es un debate muy interesante que teníamos esta mañana con uno de los expertos que entrevistaba Ángels, ¿quién ha sido el urdidor? ¿Quién ha sido la marioneta? ¿Quién ha arrastrado a quién? ¿Quién ha sido? Claro. Bueno, pues Israel se quita importancia y Bibi se ríe, Netanyahu se ríe cuando le preguntan si arrastró él a Trump, y Trump asegura hoy en el Times of Israel que va a pactar con Netanyahu la salida al conflicto. En todo caso, forma parte de la retórica que justifica el asesinato de mujeres, niños, y que en nombre de la supuesta superioridad y supremacismo del judaísmo, entendido como el sionismo más extremista, lo que está haciendo es matar en la zona y sigue matando. Pues nosotros a seguirlo contando, y ahí sobre el terreno. Ángels, Nico, cuidaos mucho y abrazos, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Y ahora en nuestro espacio de los lunes de Revolucionarios, bueno, aquí vamos a hablar de algo que tiene una cierta conexión con la guerra, no con esta, sino con la de Ucrania. Pero antes hay mucho más que contar. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los Revolucionarios, con Pipo Serrano. En los estudios de Radio Barcelona y muy bien acompañado, Pipo Serrano. Buenas tardes, Pipo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo esteu? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Tú con un poquito de resaca del Mobile World Congress, me Estoy imagino, con ¿no? mucha resaca del Mobile, sí, que es agotador. Resaca tecnológica, cuidado. Bueno, tecnológica y como le decía Marta la semana pasada, de pies también. Me duelen los pies todavía, de tanto caminar. Pero bueno, estoy muy, muy contento porque, mira, el otro día echando la vista atrás, me acordaba que nuestra cuarta invitada, 26 de septiembre del 2022, imagínate qué memoria tengo, no, lo tenía apuntado, pero 26 de septiembre del 22 vino por aquí una chica que igual recordáis que se llama Patricia Imá. Tenía una startup que se llama Benvairotech, que ahora le llaman Benvairo porque lo habrán reducido. Las bacterias comedoras, ¿te acuerdas? ¿No? Claro, sí, hombre, bueno, sí. Pues esta, que decía que tenía como un gimnasio de bacterias que las entrenaba para que se comieran los residuos y así reducir los desperdicios del planeta, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta chica, Patricia, y creo que es nuestra segunda revolucionaria que nos ocurre, la semana pasada era reconocida con el premio Princesa de Gerona. Toma. Con lo cual, muy contento porque estos revolucionarios destaquen. Muy bien. Y el de hoy, vaya, yo creo que tendrá la princesa, el príncipe, el rey y lo siguiente, porque el tema de hoy me parece tan bestia y tan divertido, tan potente. Bueno, yo creo que es una de aquellas cosas que me divierte de esta sección, que descubres cosas increíbles. El tema es, vivimos una situación geopolítica muy potente. Digo potente por no entrar en otros calificativos, y me parecía interesante traer a un revolucionario con una propuesta que tiene mucho que ver con lo estratégico, también con lo que tú decías a veces, con la seguridad, que nos puede explicar cómo su propuesta nos puede dar ventajas competitivas en lo que se refiere a control, la seguridad de nuestro territorio y a todo aquello. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de soberanía tecnológica, cuando hablamos de reducir la dependencia sobre terceros de chips, de tecnologías diversas, del sector aeroespacial, etcétera. Bueno, pues todo esto que suena un poco lejano, aunque sea aeroespacial, veréis cómo lo aterrizamos en un momento después de presentaros a nuestro revolucionario de hoy. Pero como siempre antes, la ficha técnica. Nombre. Satelliot. Año de creación. 2018.
Sector. Espacial. Nombre. Satelliot. Año de creación. 2018. Sector. Espacial. Titular. Conectando el mundo desde el espacio. En una frase. Que mediante satélites de baja órbita son capaces de extender la cobertura móvil en zonas remotas monitorizando objetos y personas, con el fin de aportar información de valor que mejore el mundo. Acceso vía. Página web www.satelliot.com. Inversores. 85 millones de euros provenientes del sector público y privado. Hoy, en La Ventana, Jaume Sampera, revolucionario, CEO y cofundador de Satelliot. Jaume Sampera, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes. Hemos repetido 2 veces para que quedara claro. Exacto. A ver, estáis creando una constelación de satélites de baja órbita, gran titular. ¿Nos lo puedes traducir? Bueno, estamos diseñando, fabricando y lanzando unos satélites que vuelan a baja altura. Baja altura no es que vayan a chocar con las montañas, baja altura son unos 600 kilómetros de altura. Y dan vueltas a la Tierra muy rápidamente. Cada 90 minutos pasan por el polo norte, pasando por el polo sur antes. ¿De qué tamaño son, por curiosidad, los satélites? ¿Estos, Pues, concretamente? Los que hemos lanzado hasta ahora son pequeñitos. Pequeñito significa 20 por 30 por 10 sin los paneles solares. O sea, traducido a eso, un microondas, el de casa. Exactamente, un pequeño microondas de casa. Pequeñitos, ¿y qué servicios dan? Estos dan conexión de Internet de las cosas. El Internet de las cosas es la sensorización. O sea, saber qué pasa en sitios remotos, que puede ser pues un depósito de agua, que si está lleno, está vacío, si la bomba está funcionando o no. Yo creo que hay medio mundo que lleva escuchando eso, el Internet de las cosas, desde hace un montón de tiempo, pero piensa, oye, ¿pero qué cosas? ¿Y cuántas? ¿Hay mucha cosa conectada? Actualmente hay dentro de la... Claro, nosotros conectamos cosas fuera de la zona de cobertura a los operadores móviles. En donde hay cobertura a los operadores hay 5.000 millones de cosas conectadas. 5.000 millones. ¿Dónde hay cobertura? Donde hay cobertura. Wow. Donde no hay cobertura hay muy pocas. ¿En qué tanto por ciento, a ver si lo entiendo bien, de nuestro mundo hay cobertura y no? Pues mira, vivimos en una zona absolutamente privilegiada en términos de cobertura. Bueno, y en muchos otros términos, como vemos por la televisión cada día. Pero en el mundo, el 80% del mundo no tiene cobertura. ¿80%? 80%. Wow. Y vosotros habláis de extender esa cobertura a zonas remotas, ¿no? Que son estas que no tienen cobertura. Pero eso no se supone que es lo que hacen los satélites, no lo puede hacer cualquiera. Es decir, ¿qué hacéis vosotros distinto? Nosotros lo que hacemos distinto es con qué conectamos. O sea, hasta ahora, si tú querías saber, pues un contenedor refrigerado, que son contenedores que llevan comidas o medicinas a todas las partes del mundo, y querías saber en todo momento cuál era la temperatura del contenedor, si las puertas están abiertas, cerradas y dónde estaba, tenías que poner un equipo satelital, que significa que es un equipo que cuesta pues 200, 300 euros. Nosotros lo que hemos hecho es al revés. Lo que hemos hecho ha sido decir quién tiene economías de escala suficientes para que ese equipo sea muy barato, que son los operadores móviles, las telefónicas del mundo, y que ese equipo se conecte sin modificarlo a nuestros satélites directamente. Estos equipos valen 5 euros. O sea, os habéis saltado la necesidad de ese receptor específico, habéis convertido algo en universal, vamos a decir. Exactamente. Y entonces cuando deja de tener cobertura de Reliant Jio en India, pues se conecta a nuestro satélite y yo hago roaming con Jio y le mando el mensajito que se lo manda a su cliente. ¿Qué es eso que pasa en algunos móviles, que de golpe ves como un dibujo de un satélite donde no tienes cobertura? Exactamente, ahí podrías conectarte directamente a un satélite desde tu teléfono. Jaume, has puesto el ejemplo del depósito de agua. Yo necesito más, por favor, para entenderlo bien del todo. O sea, casos concretos donde se pueda aplicar vuestra red de satélites de baja altura o baja intensidad o como se llamen, y tengan aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. ¿Y cómo es ese dispositivo de 5 euros? ¿Qué es un cajetín? ¿Es un microchip? ¿Qué es? Es un sensor con una batería que, por ejemplo, se utiliza muchísimo en la agricultura. En la agricultura, en la vid y en el olivo, están 100% digitalizados y puedes aumentar muchísimo la productividad, hasta un 30%, y disminuir el gasto de agua. Entonces, tenemos un señor que tiene una viña en España y que quiere hacer lo mismo en Argentina. Este es un caso real. Y en Argentina, donde tiene la viña, pues ahí no hay
donde tiene viñedo, pues ahí no hay conectividad. Y entonces, utilizando el mismo sensor que utiliza aquí, o un agricultor de frutos rojos de Andalucía que tiene un cultivo en Marruecos y quiere tener igual de controlado que tiene en Andalucía, pues en Marruecos. No hay cobertura en esos espacios, pues utilizando el mismo sensor, ese sensor pequeñito que pone en la tierra, que clava como una estaca y que manda pues una vez al día 30 parámetros diferentes. Pero no hablamos de fotos solo, es decir, en vuestro caso... No, de fotos ya trajimos una vez un revolucionario, claro, ¿no? Eso te decir, sí, es Atlantis, hace 2 años. Sí. Pero me refiero que en agricultura a menudo se habla de las fotos porque las fotos a veces muestran con mapas de calor si una zona tiene más humedad o menos, y esto también lo habíamos hablado alguna vez. En vuestro caso, si ahora yo te digo, en lugar del campo, ganado, pues hay las vacas en Brasil, que hay pues ganaderos que tienen decenas de miles de cabezas de ganado, se les pone en la oreja un clip, ¿vale? O sea, que indican pues si la vaca está bien o está mal. Yo de vacas entiendo poco, pero según parece pues mandan un montón de parámetros que permite pues saber si la vaca está enferma y si está enferma pues que no contamine a toda la cabaña y por lo tanto puedan aislar y puedan curarla antes de tiempo. Desde esto a un montón de otros torres casos. De alta tensión, que es poco sexy. ¿Cuántas hay en el mundo y qué podéis hacer con ellas? En el mundo hay 1.000 millones de torres de alta tensión. ¿Cómo? Sí, tal cual. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces con eso? Pues las torres de alta tensión, hoy en día hay 2 señores que van con un vehículo 4x4. Los mismos, para todas esas. Espero que no, ¿de acuerdo? O sea, que van torre por torre mirando a ver si la torre pues ha tenido torsión, si sufre, si los cables están tensados, no están tensados. Entonces hay un dispositivo que se pone a la torre de alta tensión y que pasas de hacer el mantenimiento preventivo a hacer solo mantenimiento correctivo, porque el preventivo es el mismo sensor que te indica dónde tienes que hacerlo. Qué bueno. Vías de tren. Hay una que a mí me contaste, me gustó mucho, que es incendios. Incendios, nosotros estamos, o sea, es detectar un incendio, pues si tú puedes poner un sensor masivamente, o sea, yo siempre añado esto, masivamente, porque hasta ahora también podrías, o sea, es que te costaba pues 200 euros el dispositivo y 15 euros al mes, con nosotros te cuesta 5 euros y 1,5 euros al mes. Entonces tenemos un caso en Amazonas, una ONG que se llama SOS Amazonia, con la cual hemos firmado y pone dispositivos en Amazonas que detectan incendios en tiempo real. En fase muy temprana, además, claro, que es lo importante de eso, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno. Exactamente. Oye, Jaume, antes he comentado lo de la conexión con la guerra de Ucrania en este caso, y lo he dicho porque hace unos días habéis recibido un premio muy importante en Bruselas, y alguien que os lo agradeció de manera muy clara y muy rotunda, además en público, agradece vuestro trabajo, fue el ministro de Defensa de Ucrania. ¿Eso por qué? Bueno, Ucrania tiene una guerra, eso lo sabemos todos, de acuerdo, que es una guerra diferente de todas las que ha habido hasta este momento. Es una guerra donde los drones tienen pues un impacto muy importante y las comunicaciones son imprescindibles para saber dónde está el dron, saberlo dirigir, y todo esto pues lo están haciendo dependiendo de una compañía que está en un país tercero, que está en Estados Unidos, básicamente Starlink, exactamente, el famoso Starlink, ¿vale? Y claro, pues ellos tienen muchísimas limitaciones, o sea, es público que ha habido pues algún ataque de drones a la flota del Mar del Norte que han sido interrumpidos porque ha considerado que no deberían hacerlo. O los drones, en cuanto pasan los territorios ocupados, dejan de tener conectividad. Entonces, es tremendo porque depende completamente tus acciones a una región que la agenda pues puede no coincidir con la tuya. O sea, Sateliot sois el único proyecto de este tipo en Europa, entiendo. En Europa somos el único que estamos haciendo 5G. ¿Y en el mundo? Pioneros. Y en el mundo hay 2 más. Fuimos los primeros del mundo en conectar un dispositivo de Internet de las cosas, 100% estándar, y somos de los 3 únicos. Hay 2 compañías más, una es Starlink, que permite pues conectar dispositivos 5G desde el espacio. Claro, pero la gracia de la soberanía que decíamos antes, y un poco en relación con lo que tú decías, Carlas, es que en el momento que pasamos por una comunicación o por un sistema de comunicación, como es Starlink, en este caso externo, que depende de un país tercero, me decía Jaume, que es como si tuvieras al vecino escuchando todo lo que tú vas a hacer dentro de sus canales. Con lo cual, si el tercero, en este caso Estados Unidos, se vuelve majareta, bueno, pues
todo lo que hagas va a pasar por ahí. O no le interesa directamente. Claro, pero con lo cual, si tú tienes independencia y tanto las comunicaciones que estableces como los elementos que lanzas únicamente los escuchas tú, puedes ser más estratégico a la hora de operar en el futuro sin que ya sepan lo que quieres hacer, ¿no? Es imprescindible, es absolutamente necesario, o que se llama la soberanía tecnológica en campos como este de comunicaciones satelitales. Son absolutamente necesarias. Brutal. No podemos depender de terceros en según qué caso. A mí me gusta mucho este discurso de soberanía tecnológica, Jaume, pero vosotros os conectáis con el Internet de las cosas, también el Internet de los animales, porque habláis de vacas, no sé, ovejas, camellos o lo que sea, ¿no? Pero también podría ser el Internet de las personas. Claro. Es decir, esto es soberanía digital, pero también es una especie de control o vigilancia masiva, incluso en ese 80% de la Tierra donde no hay conexión, ¿no? ¿Hasta qué punto tenéis controlado vuestro propio negocio y no os van a hacer un Anthropic de que no quieren trabajar con vosotros porque decidís no dejar vuestra tecnología para uso militar? Se me ocurre. Bueno, a ver, yo creo que uso militar, la defensa, tenemos que tener todos en cuenta que la defensa al final es defensa de los valores que tenemos y que nos ha costado muchísimo en la región de Europa conseguirlos, y por lo tanto nosotros estamos absolutamente alineados con eso. Obviamente Anthropic en su momento pues se ha negado que se utilice para vigilancia interna, y eso es otra cosa. Pues nada, Jaume Sampera, CEO y cofundador de Satellite. Hoy un placer de haberte tenido en la ventana. Muchas gracias por explicarlo, Encantado. Yo creo que lo hemos entendido todos al final. Y es importantísimo. Pipo, hasta la próxima semana. Un abrazo, amigos. La palabra del día, satélite. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, satélite es una palabra muy viajera, no por lo que nombra hoy, que también, sino por su peripecia a lo largo del tiempo. Viajó de la antigua Roma al cielo y desde allí emprendió un camino de vuelta. Porque un satélite, satellitis en latín, era un guardián, un escolta, un sirviente. En el primer diccionario de autoridades, satélite era una forma coloquial también de referirse a un alguacil, por ejemplo, pero también cada una de las 4 estrellas pequeñas que acompañan a Júpiter y otras 5 que andan alrededor de Saturno, que se habían descubierto un siglo antes. No se cita entonces a la Luna, considerada entonces como el 7º de los planetas, y citamos textualmente del diccionario, el menor de las 2 luminares que puso Dios en el cielo para que presidiese la noche. El conocimiento astronómico fue avanzando, por fortuna, la Luna dejó de ser planeta y los primitivos satélites ya no eran pequeñas estrellas, sino cada uno de los planetas secundarios respecto a otro primario. Antes de acabar el siglo XIX ya se registró el uso metafórico de la palabra aplicado a personas o cosas que dependen de otra y están sometidas a su influencia, como los satélites romanos, dependían de un señor, y así empezamos a hablar de ciudades o de países satélites. Por ejemplo, el primer satélite artificial, el Sputnik, se lanzó en 1957, pero ese concepto, satélite artificial, aterrizó en el diccionario en 1984. Para entonces habían pasado 26 años desde que el satélite soviético de cortísima vida se hubiera volatilizado al caer a la Tierra. La Ventana, en Ser Podcast. Estamos ya en el mes de marzo, después de la celebrada final del mes de febrero, y el diálogo con el primer clasificado y la segunda, así que vamos a empezar ya la puesta en antena de algunas de estas audiobiografías. Por ejemplo, Amanda, las palabras y los libros. Desde pequeña me costó expresarme. En el colegio me llamaban tartaja y solo a mí se me ocurrió estudiar periodismo. Enamorada de las palabras y de la comunicación, trabajaba en una revista donde hacía divertidas entrevistas a artistas de nuestra cultura. Dame un tema y te monto una historia, solía decir. Nunca fui lo suficientemente buena por motivos obvios, pero nunca he dejado de hacerlo. Ahora soy amachu e imploro a mis hijos que lean para vivir. Yo vivo para leer. En un ratito aquí en la ventana de los libros. Y Amaya, viva la vida. Ahora 48 años, desde que nací presa de una mente que me atormenta. Pero hace un tiempo la tormenta comenzó a escampar y ahora todos mis demonios y yo convivimos en feliz armonía con Keka, mi fiel ronroneadora. Pero no solo es eso, tengo un trabajo que me hace feliz y estoy rodeada de tesoritos. 3 sobrinos, Aita, Ama,
un vínculo de hermandad y varios amigos hermanados. Cuando abro los ojos a la mañana, por fin siento que sí, que quiero vivir. Bueno, tenemos esto es un vive la vida total. Sí, sí. Bueno, tenemos un montón de autobiografías esperando y, en fin, a medida que pasen los días, las iremos compartiendo en antena. ¿Te parece bien, Sestiaga? Perfecto. Pues venga, el lunes próximo te esperamos otra vez. Marta del Vado, hasta mañana. Isaías, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.